todas y todos a la casa del Señor. Damos una cordial bienvenida también a los que están en la transmisión desde cualquier parte. Dios los bendiga, que juntos podamos aprender de la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos queremos aprender de la palabra? Yo quiero aprender de la palabra también. Ella nos enseña a todos. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 1. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 1. El tema de esta mañana es una vida cristocéntrica y no antropocéntrica. Es larguito como el título, pero ya se lo voy a explicar. ¿Cómo es el título? Una vida cristocéntrica y no antropocéntrica. Ese es el título de esta mañana. Dice así la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dejémoslo ahí un momento, este versículo. Mírelo por favor, es clave mirarlo para poderlo comprender. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos creemos que Jesús es el Cristo? Note lo que dice la palabra. Si creemos que Jesús es el Cristo, entonces somos nacidos de Dios. Amén. Somos nacidos de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, y todo aquel que ama a Dios el Padre, ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, al Hijo de Dios. Este versículo es clave en nuestra vida cristiana. Fundamento para nuestra vida cristiana. Y complementémoslo con Primera de Juan 4, versículo 7. Vamos a Primera de Juan 4, 7. Emanuel es el que nos está ayudando, ¿verdad? Qué bueno. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Voy a volverlo a leer. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de ¿quién? Porque el amor es de Dios. Por ahí hay un versículo que dice que Dios es amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que ¿cuántos reconocemos que Jesús es el Señor? Jesús es el Cristo. Y por haber reconocido y haber aceptado y haber recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador personal, escúcheme, entonces hemos nacido de Dios. Digan conmigo, he nacido de Dios. Y por haber nacido de Dios, entonces tiene dos características. Amamos, porque Dios es amor, amamos y conocemos a Dios. Y conocemos a Dios. Digan conmigo, Dios es amor. A ver, vamos, otra vez. Dios es amor. Ahora, noten ustedes, si Dios es amor y hemos nacido de Dios, ¿qué se tiene que manifestar de nosotros? El amor hacia los demás. O sea, es una contradicción si yo no amo a la gente. Repito, es una contradicción si yo no amo a la gente, no amo a los demás. Porque si hemos nacido de Dios y Dios es amor, se tiene que manifestar, se debe manifestar el amor de Dios. Esto es fuerte, esto es profundo. Entonces aquí la pregunta es, pastor, ¿por qué yo no amo a la gente? ¿Por qué me falta amar a la gente? Algo pasa, está opacando, hay algo que está opacando el que no ame a los demás.
vamos a mirar esta mañana por el Espíritu Santo, que nos muestra el Espíritu Santo. Padre, buen Dios, te damos muchas gracias en esta mañana por esta palabra, Señor. Queremos recibirla, entenderla, para llevarla a la práctica y compartirla con otros. Señor, gracias, porque somos ahora en Cristo Jesús tu simiente. Somos de tu simiente, de tu semilla. Hemos nacido de nuevo. Gracias todo al Espíritu Santo que nos llevó a ese nacimiento en Dios. Muchas gracias, toda gloria y toda honra del Señor, y recibimos todos tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Ahora, mis hermanos, ¿por qué para estos últimos tiempos? Escúcheme, iglesia, y todos allá. ¿Por qué para estos tiempos tenemos que estar preparados para vivir una vida cristocéntrica y no antropocéntrica? Primero que todo, partamos de lo que es una vida cristocéntrica. Vamos a hacernos a este lado, por ejemplo. Una vida cristocéntrica es una vida, es su vida y la mía alrededor o enfocada en Cristo Jesús. ¿Enfocada en quién? En Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús. Pero una vida antropocéntrica está enfocada o está alrededor del hombre mismo. Del hombre mismo. Ahora, Satanás está aquí en la mitad. Está aquí en la mitad como árbitro, digamos así. Como árbitro. ¿Qué quiere Satanás? Que el ser humano no viva una vida cristocéntrica. Una vida enfocada en Cristo Jesús. Una vida gobernada por Jesús. Sino que lo que quiere Satanás es una vida gobernada por el hombre mismo. Entonces, por eso es que Satanás quiere llevar al hombre a que se centre en sí mismo, a que coja el mejor cuerpo, la mejor figura, el mejor actor, la mejor actriz, el mejor escritor, el mejor empleado, el mejor empresario, el mejor hombre en la tierra, para que el hombre crea que es un Dios. Que es un Dios. Usted no ve que hay doctrinas por ahí, hay enseñanzas por ahí, dice que el médico interior, que yo me sano, sí, que yo me sano, me autosano con mis palabras, con la energía, con la fuerza positiva, el positivismo, yo todo lo puedo, yo todo lo sé. Eso le encanta a Satanás, que el hombre se centre en sí mismo y no le dé nunca la gloria a Dios. Pero lo que el Espíritu Santo a lo que nos quiere llevar esta mañana, iglesia, es a que en todo, a que en todo y por todo, y que todo lo que logremos en esta tierra, en todo glorifiquemos al Señor. Amén, amén. Y que solo podamos decir que por Dios ha sido logrado lo que somos y lo que tenemos, para su honra y para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Es más, le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Inclusive, todo lo que tiene Satanás es de Dios. Se lo ha dado Dios. Que él no lo reconozca es otra cosa. Pero aún la vida que él tiene, la vida que tiene el diablo es de Dios. Dios se la dio a él. Eso sí, no lo creó como ser infernal, como ser malo. No lo creó Dios. Dios lo creó como ángel de luz, inclusive también.
Pero Satanás se rebeló. No quiso someterse más a Dios. Como ustedes y mi persona. Mientras nosotros querramos estar sometidos a Dios siempre, mis hermanos, Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén, amén. ¿Qué quiere el enemigo? Que nosotros nos salgamos de su propósito y de la voluntad del Señor. Pero usted es una persona que no se va a dejar sacar del propósito de Dios. Amén. Porque de aquí nos sacan, pero para el reino de los cielos. Amén, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la realidad de Cristo? ¿Cuál es la realidad del Señor que estamos siguiendo nosotros, del Hijo de Dios? ¿Cuál es la realidad? Primera de Juan 1:1. Vamos a mirar Primera de Juan 1:1. Hoy es el comienzo de 3 mañanas que tenemos metidos, sumergidos en Primera de Juan, en la epístola de Primera de Juan. Ustedes saben que el apóstol Juan, ¿cómo se le llamó al apóstol Juan? El discípulo amado de Jesús, o el siervo amado del Señor. Y él escribió 5 libros. ¿Recuerdan los 5 libros que escribió el apóstol Juan? Escribió el Evangelio de Mateo, escribió las 3 epístolas o las 3 cartas, primera y segunda y tercera de Juan, y escribió Apocalipsis. 5 libros escribió este discípulo amado. ¿Por qué se le llama amado? Porque es el apóstol del amor. Es el que escribió los libros que tienen que hablar sobre el amor de Dios. Además, otro detalle, fue el discípulo que se le recostaba en el pecho del Señor. Que se le recostaba en el pecho del Señor. Cuando estaban así hablando, cogía a Juan y se le recostaba amigablemente en el pecho al Señor. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, era como un hombre muy tierno. Y más con la presencia del Señor, hermanos. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora, mire que este versículo habla de la realidad del Señor. De un hombre que estuvo juntamente con 11 hombres más. Los 12 discípulos estuvieron muy cerca del Señor. Y miren lo que dice. Porque este versículo es progresivo. Comienza con que dice lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? La existencia del Señor, la existencia de Dios. Y miren lo que dice, lo que era desde el principio. Ahí de qué está hablando, de la parte espiritual de Dios. Dios ha existido siempre. Dios ha existido siempre. Déjeme decirle, Jesús no fue creado. Digan conmigo, Jesús no fue creado. Jesús fue engendrado, que es muy distinto. ¿Qué quiere decir que Jesús fue engendrado? O sea, que como Dios se hizo carne. ¿Se hizo qué? Carne, y habitó entre nosotros. En otras palabras, Jesús, siendo el mismo Dios, se hizo hombre. Se hizo hombre para habitar entre nosotros, y a los 30 años fue a la cruz a morir por nosotros. Que eso es lo que se está celebrando esta semana, aunque nosotros lo celebramos todos los días, que Jesús murió por nosotros y que resucitó al tercer día, y que hoy vive en nuestro corazón. Amén, amén. Estamos seguros de eso, ¿verdad? Que Jesús vive en nuestro corazón. Gloria al Señor. Entonces dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Mire que todo comienza con el oír. Hay una cercanía más. Lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que ¿qué? Lo que hemos visto. Tercero, lo que hemos contemplado, más cerca todavía. Y por último, lo que palparon nuestras manos, o sea, tocaron. En otras palabras, ¿sabe qué está diciendo Juan? Nosotros tocamos al Señor, tocamos al Hijo de Dios. En otras palabras, como si dijera, nosotros lo abrazábamos y Él nos abrazaba. Nosotros lo palpábamos.
Por eso podemos decir que Él existe, que Él es real, que Él es verdadero. Tocante al verbo de la vida. Tocante al verbo de la vida. Jesús, digan conmigo, Jesús es el verbo. Sí, Jesús es el verbo. Ustedes saben que tres dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero los tres suman la deidad divina, la deidad de Dios. Dios manifestado en tres formas: como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Estamos acá todavía, iglesia. Mis hermanos, este versículo habla de la realidad del Señor. De la realidad del Señor. Ahora, nosotros, ¿por qué podemos estar seguros de eso? Por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué podemos estar seguros? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da ese testimonio a nosotros de la realidad de Cristo. Ahora, número dos, como cristianos tenemos un estilo de vida nuevo. Dígale al que está a su lado: usted tiene un estilo de vida. Usted tiene un estilo de vida que mostrar. Digan conmigo: tengo un estilo de vida en Dios que mostrar. Vuelvo a preguntar: ¿cuántos hemos nacido de Dios? A ver, vamos, ¿cuántos hemos nacido de Dios? Toda persona nacida de Dios tiene un estilo nuevo para mostrar. En otras palabras, la vida de Dios. Tenemos una tarea, iglesia. Tenemos una tarea, iglesia. Mostrar la vida de Dios a otros. ¿Mostrar qué? Ayúdenme. La vida de Dios a otros. Yo no muestro la vida de Dios hablando mal de los demás. Yo no muestro la vida de Dios diciendo vulgaridades. Yo no muestro la vida de Dios fumando. Yo no muestro la vida de Dios, varones, piropeando todas las mujeres. Yo no muestro la vida de Dios cuando no pago deudas. Cuando presto plata y no pago, no estoy mostrando la vida de Dios. No muestro la vida de Dios cuando ofendo a los demás, cuando insulto a los demás. No muestro la vida de Dios cuando soy un peleador o por todo formo problema. Ahí no muestro la vida de Dios. Mis hermanos, tenemos un estilo de vida. Ser cristiano es mostrar la vida de Cristo. ¿Cuántos lo creemos? Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz. Digan conmigo: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Quién es luz? Ayúdenme. ¿Quién es luz? Dios. Y no hay tinieblas en él. No hay tinieblas en él. De manera que esto es importante que lo entendamos, mis amados. Vuélvanlo a decir conmigo con esa convicción. Digan conmigo, por favor: soy luz y no hay tinieblas en mí. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque Dios vino, Dios que es la luz, vino y te alumbró a ti y me alumbró a mí.
¿Y sabe qué pasó cuando Dios vino a nuestra vida? Las tinieblas se dispersaron. ¿Las tinieblas qué? Se dispersaron totalmente. Mis hermanos, por eso con la luz de Dios, escúcheme, con la luz de Dios debemos estar alumbrando en todas partes donde estemos. Y delante de quien nos encontremos o delante de quien se encuentre una hija de Dios y un hijo de Dios, déjeme decirle que ahí debe estar alumbrando. ¿Lo podemos creer? Míreme acá, por favor. ¿Estamos alumbrando donde estamos? ¿Estamos alumbrando a los que nos rodean donde estamos? ¿O soy el chismoso de la cuadra? ¿O soy la chismosa del barrio? ¿O soy el peleador de la empresa? Porque alguien que está en la luz de Dios está alumbrando. Pastor, ¿dónde dice eso? Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Los que desde el principio, lo que era desde el principio, perdón, no, es Juan 8, 12. Juan 8, 12. El Evangelio de Juan. Otra vez Jesús les habló diciendo, lean conmigo, ¿qué dijo Jesús? Todos, yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Vamos, iglesia, ¿quién es la luz del mundo? Jesús. Jesús es la luz del mundo. Y dice, el que me sigue, ¿cuántos seguimos a Jesús? ¿Cuántos seguimos a Jesús? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estaba buscando una definición sobre las tinieblas. Estaba buscando una definición sobre las tinieblas que nos diera como más, un poquito más amplio la definición. Y me encontré con esto como definición de las tinieblas. Tinieblas, definición: ausencia completa de luz. O sea, en las tinieblas, digan conmigo, en las tinieblas no hay luz. Otra cosa, comprende, las tinieblas comprenden una oscuridad total, falta de orientación, hay confusión y perdición. La persona que anda en tinieblas anda sin dirección, ya que no cuenta con una fuente de luz que la ayude a orientarse. ¿Saben, hermanos, que antes de nosotros tener un encuentro con el Señor, estábamos en tinieblas? Diga conmigo, yo estaba en tinieblas. Antes de conocer a Dios o antes de tener un encuentro con Dios, estábamos en las tinieblas. En otras palabras, nos encontrábamos en una oscuridad total, con falta de orientación. Estábamos en una confusión y en una perdición. Estábamos sin dirección alguna. No teníamos ninguna orientación, porque nos encontrábamos ¿en qué? Bajo tinieblas. Pero ahora que vino Dios a nuestras vidas, Él vino para alumbrar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, eso es de gozo y alegría, que ahora nos sintamos alumbrados por el Señor. Quiero decirle a todos los presentes y a los que están en la transmisión
que los que estamos con el Señor, los que hemos tenido un encuentro con el Señor, nos encontramos bajo la luz de Dios. Por lo tanto, en nosotros ya no hay tinieblas. Las tinieblas se fueron y vino el reino de la luz admirable del Señor. Por eso es que ahora nos sentimos, ¿sabe cómo? Orientados, direccionados por Dios. ¿Cuántos decimos amén? Y le damos un aplauso al Señor también. Primera de Juan 1:6. Vamos a Primera de Juan. Pasamos del Evangelio a la primera carta de Juan. Primera de Juan 1:6. Gracias, Emanuel. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mis hermanos, si estamos con Dios, si estamos en comunión con Dios, no tenemos por qué estar andando ya en tinieblas. ¿Cuántos hijos de luz hay acá? Vamos, ¿cuántos hijos de luz hay acá? Y de tinieblas, nadie. ¿Saben por qué? Porque ya Dios alumbró nuestra vida, que estaba en tinieblas. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos, lo que el Señor nos está dando a conocer a través de su bendita palabra? Entonces andamos en comunión. Ya no andamos en tinieblas. Piense por un momento. Piense por un momento. Pensemos por un momento. Cuando usted está con un círculo de amigos, sea en la empresa, sea en su sitio de trabajo, vecinos, el vecindario, familiares, y escúcheme, y ellos no han tenido un encuentro con Dios, escúcheme, usted y yo somos la luz para ese grupito. Llevamos la luz, somos portadores de esa luz, la luz de Dios. ¿Y sabe qué quiere Dios? Con ellos alumbrarlos también, como un día nos alumbró a nosotros también. Ahora, nosotros no podemos empezar a criticar a la familia, a criticar a los vecinos, a criticar a los compañeros de trabajo y de estudio, a criticarlos y hablar mal de ellos, porque, hermanos, ¿cómo están ellos? En tinieblas. Están en tinieblas. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros como hijos de luz? Porque somos hijos del que es luz. Dice que Dios es luz. Y si somos hijos de Dios, nosotros estamos llamados ¿a qué? A alumbrarlos a ellos. ¿Aló? ¿Alumbrarlos a quién? A ellos. Venga, Cedri, Mariosca, venga un momentico. Venga tú, vengan los tres un momentico. Yo estoy con ellos. Venga, suban aquí un momentico, por favor. Yo estoy con ellos. Son mis compañeros de trabajo. Son mis compañeros de trabajo. ¿Cómo es tu nombre, perdón? César, hermano César. Cedri, Mariosca y César. Son mis tres compañeros de trabajo. Con ellos estoy todo el día. Yo soy hijo de Dios. Ellos no han tenido un encuentro con el Señor. Entonces, Dios me ha puesto entre Cedri, Mariosca y César. ¿A qué? A que la luz de Dios que voy portando les alumbre a ellos. Amén, amén. Entonces, ellos tres son muy amigos conmigo también. Pero un sábado al mediodía o un viernes por la tardecita antes de salir del trabajo, ellos quieren irse de pronto a tomarse en unos tragos porque están en las tinieblas. Entonces, mi posición como cristiano, mi posición como hijo de Dios no es criticarlos, no es señalarlos, no es decirle trío de mundanos, trío de paganos. Ustedes verán si se pierden. No. Como hijo de luz, como hijo de Dios, yo comienzo entonces
a doblar mis rodillas y a decir: Padre y buen Dios, tú me has puesto entre Cedric, Mariosca y César, Señor. Te pido, Dios, que los salve, por favor, Padre. Tócale sus corazones, tócale sus vidas. Espíritu Santo, toca estos corazones, Señor. Lo segundo, Señor, enséñame para darles un buen testimonio a ellos. Que mi vida adorne la doctrina, que mi vida adorne con la vida tuya y los impacte a ellos también. Y en tercer lugar, muchachos, les tengo una invitación para el próximo domingo, donde yo me congrego. Los invito. ¿Sabe qué va a pasar? No solamente por mi oración, sino por mi testimonio, ellos me van a decir: qué bueno, vamos, nada perdemos, y van a ir. Pero hermanos, pero si sucede lo contrario, y entonces yo cojo a Cedri en la empresa y le digo: hermano, muy falsa esa Mariosca, ¿no? Y ese César es otro hipócrita ahí. Yo soy la luz, soy hijo de Dios. ¿Qué estoy haciendo uniéndome con Cedri? Hablarle más de mis amigos. ¿Sabe qué va a decir Cedri? Este es mucho hipócrita, ¿para qué lee la Biblia? Y ellos no, ni van a creer en Dios. No, pues para ir para allá tiempo sobra. No, hermanos, brille la luz nuestra que Dios ha puesto en todo nuestro alrededor. Y usted y yo, que podemos adornar la doctrina del Señor y que llevamos el perfume de Cristo y la fragancia de Cristo, los ilumine a ellos y digan: verdaderamente, si Dios cambió a Marcelo, nos puede cambiar a nosotros también. Vamos a ir a recibir lo que Él está recibiendo. Alabado sea Dios. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, muchachos. Dios los bendiga. Gracias. ¿Se fijan a qué nos llamó el Señor? ¿Se fijan a qué nos llamó el Señor, iglesia? Satanás va a querer, el diablo va a querer que se opaque la luz de Dios con sus tinieblas. Pero recuerda, iglesia, ya somos hijos de luz y no de tinieblas, porque el Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz, a su reino admirable, a esa luz admirable. Se fijan entonces en la casa cómo tiene que ser, cómo actúa la luz en la casa. Por eso necesito diariamente santificarme. ¿Qué necesitamos diariamente? Santificarme. Primera de Juan 1:7, por favor. Primera de Juan 1:7. ¿Podemos leerlo, por favor? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe cuándo comienzo yo a alumbrar? ¿Sabe cuándo comienzo yo a alumbrar? Cuando voy y le digo a mi compañera de trabajo: perdóname, Flor, te grité, te hablé mal, me perdona, por favor, me equivoqué. Ahí le estoy mostrando lo que tengo por dentro. Porque ¿qué tenemos nosotros por dentro? La presencia del Señor.
La presencia del Señor. ¿Cómo resuelven los problemas los hijos de las tinieblas? Saca un cuchillo el otro y saca un machete el otro. O se baja y saca una palanca del carro y venga, ¿cómo es que vamos a arreglar de hombre a hombre o de mujer a mujer? Pero los hijos de luz, a la cual Dios nos llamó a nosotros, arreglamos la situación de otra manera. Eso nos lo enseñó el Señor de la mejor manera, mostrando el amor de Dios. Amén, amén, mis hermanos. Estamos acá, hermanos, comprendiendo lo que el Señor nos está diciendo. Esta primera carta de Juan me partió el alma la semana pasada estudiándola y preparándola para el ayuno de esta semana. Comenzando en esta mañana la palabra y jueves y viernes que la vamos a continuar esta palabra. Escúcheme en esto. Eso es lo que quiere el Señor en esta mañana, que nosotros comencemos a mostrar antes de que Él venga la vida de Dios y lo que Dios puede hacer con una mujer y con un hombre que Él toma para su honra y para su gloria. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Mas dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En muchos devocionales que yo he estado, el Señor me ha llevado a reconocer desde niño los pecados que he cometido. Estaba orando una vez, estaba orando en una ocasión y ¿sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Recuerda, hijo, que tú le sacaste plata a su mamá. ¿Sabe qué hice, mis hermanos? Confesé lo que hice de niño. Lo que hice de niño. Con mi hermana, que ya falleció y está en la presencia del Señor, a veces discutíamos. Y en una ocasión, ella cogió una peinilla para tirarme, pero una peinilla de cabello, no vayan a creer que es machete. Y yo cogí, yo no sé de qué me armé, como de un zapato, yo no sé. Porque los dos todavía estábamos en tinieblas. Los dos estábamos en tinieblas todavía. Y ella me tiró con esa peinilla que tenía un filo así. De las peinillas de manguito. Las mujeres saben de qué les estoy hablando, una peinilla de manguito. Y ese mango termina en un chuzo, una punta. Y me la enterró por acá. Y yo no sé si le di con el zapato en la cabeza, yo no me acuerdo qué pasó. Y hermano, ¿sabes qué se creó desde ahí? Una enemistad con mi hermana. Porque a eso es el diablo. El diablo quiere que peleemos y se forme de ahí una enemistad, crezca una enemistad. Y saben, hermanos, cuando ya ella se convirtió al Señor, me pidió perdón. Y sabe, orando en una madrugada, ¿sabe qué me puso el Espíritu Santo? A confesarle a Él, al Señor, lo que habíamos hecho. Y le dije, Señor, perdóname. Esa vez que cuando niños peleamos, cuando ya como adolescentes, estábamos ya como adolescentes los dos, como prejuveniles, peleamos los dos. Perdóname, Señor. Y así sucesivamente, hermanos, cuando en mis devocionales he estado, Dios me lleva a que le confiese
esas faltas. Usted dirá, pastor, pero bíblicamente ya eso el Señor lo llevó a la cruz. Sí, pero si el Espíritu Santo le pone a uno, confiéselo. Eso lo confiesa y va quedando libre uno totalmente. Porque dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Alabamos al Señor por eso. Adóralo, aplauda al Señor. Versículo 10 de Primera de Juan. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hace como 4 o 5 años, ¿sabe a qué me llevó el Señor? Yo les he contado a ustedes. Hermanos, algo que yo no me esperaba. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Hijo, ve y cierra capítulos de tu vida con noviazgos del pasado. Con noviazgos y amistades del pasado, me dijo el Señor. Y vas a hacer lo siguiente. Y me dio un direccionamiento preciso el Señor. Me dijo, limítese a escuchar a las personas, no se vaya a justificar y pídeles que le perdonen. No más. Y salga de ahí y no más. No necesito más de ti, sino que hagas lo que le estoy diciendo. Miren, hermanos, hablé con mi esposa y le dije, amor, no se vaya a sentir mal por esto. Pero el Señor me envió a hablar con personas que a nivel sentimental dejé capítulos abiertos. Y el Señor, por lo tanto, me dice que cierre esos capítulos, que cierre esas páginas definitivamente. Y wow, sorpresa mía. Wow, sorpresa mía. Cuando con una de las personas que estaba hablando, que sentimentalmente yo la herí, ¿sabe qué me dijo? Usted, me dijo así, llorando, me dijo, llorando, una mujer ya con hijos. Una mujer ya con hijos, que tuve un noviazgo con ella como de año y medio. Año y medio. ¿Sabe qué me dijo? Escúcheme, viajé hasta Armenia, Quindío. Viajé 6 horas de acá a pedirle perdón, que me perdonara. Me dijo, usted, así me dijo, usted. Estábamos en un centro comercial, algo público. Y me dijo, usted destruyó mi vida. Usted me mató, así me dijo, usted me mató espiritualmente. Wow, hermanos, yo no sabía eso. Yo no sabía eso. Ella ya tenía 3 hijos y era viuda. 3 hijos ya tenía. ¿Y sabe qué culpa me estaba echando? Que yo le había matado su vida espiritualmente y sentimentalmente. Cuando fui a hablar con ella, tenía su corazón amargado contra mí. Y cuando la charla duró 2 horas, y yo llamé a mi esposa y le digo, amor, estoy con Julanita de tal para que usted sepa, y estoy en un lugar público, arreglando ese asunto. Me dijo mi esposa, tranquilo, amor, que sé lo que estás haciendo. Cuando a las 2 horas terminamos, nos tomamos algo. Y me dijo, Marcelo, estoy libre para la gloria de Dios. Ella era hija de pastor. Y me dijo, Marcelo, estoy libre para la gloria de Dios. Miren, hermanos, cuando me despedí de ella, me fui por toda la calle llorando y diciéndole, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de cerrar ese capítulo con ella, que me estaba achacando, que yo era el culpable de su vida. Hermanos, tú no sabes de pronto cómo me pasaba a mí con esta muchacha, con esta señora. ¿Qué quiere Dios de ti? Que cierre capítulos en tu vida. Porque son cosas que de pronto están sangrando todavía y necesitan hoy
cicatrizar completamente como lo necesitaba en mi vida. Sin mentirle, mis hermanos, ¿saben cuánto duré en esas? Duré casi los 2 meses pidiendo perdón por todo eso en muchas personas, a la cual había herido. Y yo pensé que ya todo había quedado confesado y sano en la cruz, libre en la cruz, por eso, pero que el Señor me dijo, debes de reconocer. Ahí fue donde me di cuenta que al Señor no se le puede decir o no se le debe decir, Señor, perdona todos mis pecados, amén y amén, estoy limpio. No, Señor, hay que confesarle. Dice, si confesamos nuestros pecados. Hay gente que ora así, escúcheme, hay personas que oran así, Señor, comienzan así, Padre, pues si de pronto te he ofendido, Señor, tú sabes si de pronto he cometido pecados. No, un momentico. No, el Señor sí sabe, claro, pero Él quiere oírlo de su boca. ¿Qué es lo que usted ha hecho? ¿Qué es lo que yo he hecho para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? El que encubre sus pecados, ¿qué? Ayúdeme. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, mas el que ¿qué? Fuerte, más fuerte, mas el que ¿qué? Mas el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Con la que me iba a casar, hermanos, me tocó localizarla donde vivía. ¿Y sabe qué me dijeron? Vive en Bello. Me tocó ir hasta Bello. Y ahí sí fue que me tocó con la mamá y con la hija. Porque la mamá estaba ofendida conmigo también. Como 2 horas duró la charla. Y le dije, Julanita, perdóname por favor, perdóname, perdóname por favor. Me limité a escucharla y después de cierto tiempo sentimos que había habido liberación y que se había roto muchas cosas. Saben, hermanos, para resumirles la historia de todo lo que pasó, ya después de que experimenté ese tiempo, ¿sabe qué, hermanos? Me sentí más livianito, más libre. Yo no sé qué está pasando por tu vida. Yo no sé qué está pasando por tu vida. ¿Qué episodios usted ha vivido? Y que el Señor de pronto le está mostrando hoy, a través de esta palabra, lo que debes arreglar con otras personas. Voy a contarles esto último para que sigamos rápidamente y terminemos con la palabra. Escúcheme esto. Cuando me convertí al Señor, recién convertido al Señor por su gracia y su misericordia, me había sacado en una de las obras de construcción de mi cuñado, me había sacado yo unas cosas con otros amigos, nos habíamos sacado unas cosas, herramienta, un hierro, una pintura, varias cositas por ahí. Y las teníamos escondidas para venderlas. Y cuando me convertí al Señor, como todo eso lo teníamos guardadito, ¿sabe qué me dijo el Señor? Hijo, entrega todo eso. Entrega todo eso. Ay, Señor, pero ¿cómo voy a dar yo mi cara por allá? No, pasar como ladrón, no, Señor, ¿cómo así? Hijo, entrega eso, restituye. Hermanos, el Señor lo pone en unas cosas a uno, pero ¿saben para qué? Para restaurarlo verdaderamente a uno, hermanos. Hay cosas en tu vida, querida mujer, y hay cosas en tu vida, querido varón, que hay que restituir, como lo hizo Dios o el Señor con Zaqueo.
Claro que el Señor no le dijo nada a Zaqueo, pero yo sé que el Espíritu Santo redarguyó a Zaqueo. ¿Qué dijo Zaqueo? Ayúdeme. ¿Qué dijo Zaqueo? Si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver, ¿qué? 4 veces. Y a los pobres le voy a dar la mitad de mis bienes. Eso se llama restitución. Devolver lo que se quita. En las tinieblas no se hace eso, pero en la luz sí. Amén, amén. Mis hermanos, confesar nuestros pecados. Vamos terminando. Vayan conmigo al capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Vamos a mirar qué nos dice la palabra. ¿Cuántos conocemos a Dios? A ver, ¿cuántos conocemos a Dios? Gloria a Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En aquel día me dirán, Señor, Señor. En aquel día me dirán, ¿qué? Señor, Señor. ¿Y qué les diré aquel día? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Solamente Dios conoce a una persona cuando guarda su palabra, cuando obedece su palabra. Muchos hoy decimos conocer a Dios, pero muy pocos guardan su palabra. Y para conocer a Dios, si yo digo que le conozco, es porque estoy guardando su palabra. Versículo siguiente, por favor. El que dice, yo le conozco, el que dice, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántos conocemos a Dios? Ayúdenme, ¿cuántos conocemos a Dios? ¿Cuántos guardamos su palabra? Bajaron los amenes. A ver, ¿cuántos conocemos a Dios? ¿Y cuántos guardamos su palabra? Si yo digo que conozco a Dios, es porque estoy guardando su palabra. ¿Sabe por quién va a venir el Señor? ¿Sabe por quién va a venir el Señor? Por el que guarda su palabra. El Señor no viene por la Misión Carismática Internacional. El Señor no viene por pentecostales. El Señor no viene por la Iglesia Católica Romana. El Señor viene por toda aquella mujer y todo aquel hombre que guarda su palabra y que ha nacido de Dios, para su honra y para su gloria. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Versículo 5. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es estar en Dios. El diablo sabe de Dios, pero no está en Dios. Usted y yo tenemos que estar seguros hoy de que sabemos de Dios y estamos en Él también, guardando su palabra. Amén, amén. ¿Estamos acá todavía, mis hermanos? Ahora viene algo más duro todavía. Viene algo más duro. Apretémonos el cinturón, apretémonos la correa, varones. Versículo 6. Lean conmigo este versículo todos. Todos. El que dice que permanece en él, o sea, en el Señor, debe andar como él anduvo.
Digan conmigo, ay, ay, ay. ¿Cuántos estamos permaneciendo en el Señor? ¿Aló? A ver, ¿cuántos estamos permaneciendo en el Señor? ¿Y cuántos estamos andando como Él anduvo? ¿Aló? No, ni una, ni una. El Señor amado. Escúcheme. Cuando yo llegué a este versículo, no les miento, cuando llegué a este versículo me tocó interrumpir el estudio, me puse a llorar. Le dije, Señor, Dios mío, perdóname Dios. Perdóname Dios, yo me hago la pregunta, si estoy andando como el Señor anduvo. Si estoy andando como el Señor anduvo. Le remito, le devuelvo la pregunta a usted, mi hermano. ¿Usted está andando como el Señor anduvo? Pregúntele al que está a su lado. ¿Usted está andando como el Señor anduvo? ¿Cómo anduvo el Señor? ¿Qué hemos aprendido de cómo anduvo el Señor? El Señor anduvo, escúchame en esto, el Señor anduvo en permanente obediencia al Padre, en permanente sometimiento al Padre, mostrando la vida del Padre a todos. ¿Cómo anduvo el Señor? Sus palabras bendecían. Fue un hombre generoso. El Señor fue muy generoso. De buen ejemplo, de buen testimonio. Los evangelios nos muestran cómo anduvo Jesús, haciendo bienes, sirviendo, pero también mostrando la vida de Dios a los demás, no haciéndole mal a nadie. Perdonó cuando tuvo que perdonar. Recibió todo lo que la gente le decía, mal o bien, pero también soltaba palabra de perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hermanos, con este solo versículo tenemos para toda la vida, realmente. ¿Lo leemos, iglesia, todos? El que dice que permanece en Él debe, digan conmigo, debe. Otra vez, debe. Y otra vez, debe andar como Él anduvo. No es que si puede, si de pronto, si... No, debe andar como Él anduvo. Conclusión. Versículo 9. Vamos al versículo 9 de Primera de Juan. El que dice, lean conmigo, el que dice que está en la luz. ¿Cuántos estamos en la luz? A ver, vamos, ¿cuántos estamos en la luz? Levanta el bracito. Amén. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Digan conmigo, prohibido aborrecer, prohibido odiar. Ya ese lenguaje ya no es para los que estamos en la luz. Pastor, la dama, no pastor. Pero si me han hecho daño, si hablan mal de mí, yo aborrezco a esa persona porque me ha hecho mucho daño. Hermanos, ahí no dice el versículo, lo voy a parafrasear.
el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, y no está entre paréntesis, pero si no le han hecho daño, no, ahí no dice. Sigue diciendo, está todavía en tinieblas. Hermanos, ¿hay alguien por ahí que usted aborrece o que yo aborrezco? ¿Alguien nos cae por ahí mal? Levanten, no levantemos la mano. Iglesia, míreme acá por favor, ya vamos terminando. ¿Hay alguien que nos cae mal en este momento? No respondamos, ni así, ni no. ¿Hay alguien que te cae mal en este momento? Hasta antes de entrar a esta celebración, ¿alguien te cae mal? Es posible, es posible. Pastor, claro, como usted no sabe lo que me hicieron, me robaron, me quitaron. Pues hermano, dígale eso al Señor. Señor, yo lo aborrezco, la aborrezco, porque me está debiendo y me quitó el saludo, me bloqueó, me sacó. Claro. Pero Señor, ¿me ayudas a aceptar esa persona para yo no seguir en tinieblas? Porque hermano, la característica, dentro de las características de una persona que está en tinieblas, es que todavía aborrece. Todavía aborrece. A veces viene a picar ese bicho de la amargura contra alguien que se convierte después en un odio. Y uno como que comienza a mirar a esa persona chiquitica, pequeñita, menuditica, y no se la quiere ni encontrar en el trabajo o en el vecindario, o si es familiar en la casa, porque en el corazón de uno está aborreciendo a esa persona, mis hermanos. Versículo 10. Versículo 10. Dice la palabra, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Nunca, escúcheme, nunca usted se vaya a apartar de la iglesia, dejarse de congregar porque hay alguien que usted no quiere ver porque te ofendió o te hizo algo. Más bien, que nos aconseja la palabra? Llamar a esa persona con amor y decirle, venga, hablamos por favor. Hablamos. Y decirle, mira, siento esto contra ti, pero yo no quiero tener más eso. ¿Me perdonas o te perdono por esto, por lo otro? Y arreglar la situación y quedarse congregando. Hay gente que se ha dejado de congregar y ha encontrado tropiezo en personas. Hermanos, como pastor y a nombre de mi esposa, les quiero decir algo. Cuando yo los ofenda, porque puede suceder eso, cuando yo los ofenda, usted puede acercarse a mí y decirme, pastor, usted me ofendió tal día, pero yo lo perdono. O perdóneme, pastor, porque me sentí mal con usted. Y quedarse acá. Y no irse otra vez para las tinieblas. Porque eso no te va a salvar. Y eso no me va a salvar a mí. Si yo me aparto en enemistad de un lugar por enemistad con alguien. Versículo 11. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero el que aborrece a su hermano, léanlo conmigo, pero el que aborrece a su hermano, ¿está en qué? Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué hacen las tinieblas? Cegan el entendimiento, cegan los ojos.
¿Sabe que hay otro versículo por ahí que dice? El jueves lo vamos a ver. Dice que el que aborrece el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué dice la palabra? Que el que aborrece a su hermano es homicida. Es como si matara a otra persona. Mucho cuidado, escúcheme, mucho cuidado cuando hablamos mal de alguien y le sembramos cizaña de alguien. Cedri, ¿usted ha hablado últimamente con Jorge? Hermano, cuidado, pero esto aquí entre nosotros, dos nomás, no le comente nada. Le estoy sembrando cizaña. Ya no es el concepto mío, sino que ya Cedric queda con una imagen de Jorge. Ya somos dos. ¿Cómo es tu nombre? Mateo. Ya encontramos a un discípulo de Jesús, Mateo. Hermano, cuidado con Jorge. Usted supiera, ya somos tres. Y así es que se va sembrando cizaña. Cuidado. Dígale que es a su lado, cuidado. Esta mata, oiga, esta mata. Esta lleva veneno por dentro, por debajo tiene veneno. Veneno. La lengua tiene veneno. Si tuve yo un problema con Jorge y ando en la luz, voy donde él, le digo, hermano Jorge, estoy incómodo por algo, me perdona mi hermano, quiero arreglarme contigo. Él me dice, claro, pastor, a lo bien, ¿sí o no? A lo bien. No contaminé a Cedri, no contaminé a Mateo. Y se arregló el asunto con Jorge. Pero yo no puedo dejar prosperar en mí la amargura que pase al odio, porque la Biblia ahí es donde dice que ¿qué? Que no puedo aborrecer a mi hermano. Que no puedo aborrecer ¿a quién? A mi hermano. Mis hermanos. Él va a leer acá. Pues vamos a leer. Pero el que aborrece a su hermano está en ¿qué? ¿Cuántos estamos en la luz? A ver, vamos, ¿cuántos estamos en la luz? Y si estamos en la luz, no hay tinieblas en nosotros. Amén, amén. Permítame terminar con Mateo 5:14. Mateo 5:14. Digan conmigo por favor. Digan conmigo así, soy luz en este mundo. Mire lo que dice la palabra. Un monte, dígame en una ciudad o dígame en un pueblo que quede en un monte. Santa Bárbara. ¿Cuántos han pasado por Santa Bárbara? Eso es para el eje cafetero, para abajo. Ustedes han visto que Santa Bárbara queda en un filo. Es más, cuando uno viene por la Pintada, de la Pintada para acá, hay desde cierto lugar que uno ya comienza a ver a Santa Bárbara. Uy, ya casi llego. Porque uno empieza a ver en ese filo las casas y todo de Santa Bárbara. Y mire lo que dice acá. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder porque está ahí arriba en el filo. Y mire lo que dice el versículo 15. El Señor hablando sobre nosotros. Vosotros, un momentico, el 15. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. O sea, no se esconde, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hermano, ¿sabe qué quiere decir ese versículo? ¿Sabe qué quiere decir? Que
a usted y a mí, el Señor nos ha puesto para alumbrar a todos los que están en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hermanos, hay cosas en nuestro carácter, escúcheme, hay cosas en nuestro carácter que no nos están permitiendo que alumbremos a los de nuestra casa. Comportamientos de nosotros. Muchas veces nuestra familia a veces dice, aquí el más egoísta en esta casa es el que se está congregando. Y ya como que todos a la expectativa cuando llega el domingo, espero y verá que llegue con hambre ahora. Ahora llega con hambre. Y todos son a la expectativa a ver cómo va a reaccionar uno. Y tristemente muchos de nuestros familiares saben qué dicen. Hasta aquí hubo paz en esta casa. Ya vino el que lee la Biblia. Cuando debiera ser al contrario. ¿Sabe qué debiera de ser? Yo no sé. Usted está, le dicen a usted. Usted está y esto aquí se respira. Ay, no se vaya. Quédese. Pero hermanos, qué triste que nuestra familia tenga que decir, no tiene por ahí alguna salidita o donde pueda quedar toda la tarde. Muy triste eso. Mis hermanos, yo creo que esta mañana tenemos que reflexionar muchas cosas, porque el Señor nos ha llamado, ¿sabe a qué? Volvamos al versículo que lo teníamos ahí. No lo quitemos, por favor. A alumbrar a todos los que están en casa. Voy a poner un ejemplo. Nosotros vivimos en la vereda Cruces. ¿Sabe a qué nos tiene el Señor allá? Alumbrando esa vereda. ¿Aló? ¿A qué nos tiene el Señor? Alumbrando esa vereda. ¿Sabe a qué lo tiene el Señor en su barrio? Alumbrando ese barrio. ¿Sabe a qué lo tiene el Señor en esa casa usted? Alumbrando esa casa. ¿Usted sabe el Señor a qué lo tiene en esa empresa? ¿A qué lo llevó el Señor a esa empresa donde están laborando? Más que ganarse un sueldo, a que alumbre a su jefe. No, pastor, usted no conoce el genio de mi jefe. El Señor no está hablando del genio de su jefe. El Señor está hablando de ti, porque tú eres hijo de Él, hijo de luz, para que alumbre a tu jefe también y Él pueda conocer al Señor a través de su persona. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Entonces, ¿qué tenemos que decirle al Señor hoy? Señor, no quiero seguir siendo el malgeniado de mi casa, Señor, o la malgeniada, o el rascapulgas, o el busca problemas y el busca faltas, Señor. Me estoy tirando con mi genio, mi matrimonio, Señor. Me estoy tirando con mi genio a mis hijos, Señor. Hermanos, tarea tenemos nosotros que nos deja el Señor esta mañana, y es alumbrar a los que están en nuestra casa. Amén, amén. Amén, amén. Vamos a estar de pie y mientras estamos de pie, buscamos el versículo 16, por favor. Versículo 16. El jueves, los que puedan venir, continuamos con este tema de primera epístola de Juan, porque estamos analizando toda la epístola. Versículo 16. Leamos, así de pie leemos todos, por favor. Todos. Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué va a hablar la gente? ¿Qué va a decir la gente de Dios? Lo van a glorificar. Pero hermanos, si usted y yo no permitimos que fluya, que seamos portadores de la luz de Dios, por el contrario, lo que van a decir es: no creo en los evangélicos. Usted no ve que hay gente que ha dicho eso: no creo en los evangélicos. Entonces el otro le pregunta: ¿y por qué? No. Con cara de madre vino donde mí a que le prestara plata. Y hoy en día se me esconde. Y viene un hijo de las tinieblas y presta plata y le paga. En ese sí creen. Por citar un ejemplo. Pero hay más ejemplos. Hermanos, pregunta como conclusión: ¿si está alumbrando su vida y la mía? Preguntémonos: ¿está alumbrando mi vida? ¿Está alumbrando mi vida? ¿O está sirviendo de tropiezo a muchos? Oremos esta mañana. Oremos esta mañana. Ahí donde tú estás. Ahí donde estamos. Pensemos en todo lo que el Señor nos ha hablado hoy. A nuestra casa están yendo ya varios vecinos. Tenemos más o menos unas 15 personitas que están yendo. Y tenemos una responsabilidad grande con ellos. De que la luz de Dios brille. Que la luz de Dios brille. Ahí cierra sus ojitos y habla con el Señor. Y preguntémonos cada una y cada uno a sí mismo, preguntémonos: ¿está mi luz brillando? ¿La luz de Dios a través de mi vida brillando? ¿O por mi comportamiento, por mi forma de ser? Ahí donde necesito un moldeamiento del Señor. Moldea nuestra vida, Señor. Moldéanos, Señor, a su imagen y semejanza, Dios. Levante sus bracitos al Señor en esta mañana. Levante sus bracitos al Señor. Y diga conmigo: Padre buen Dios, tu palabra me enseña que tú eres luz. Digan conmigo: Dios es luz. He sido nacido en Dios. Por lo tanto, porto la luz de Dios a través de mi vida. A través de mis pensamientos, porto la luz de Dios. A través de mi sentir, de mi hablar, de mi mirar, de mi pensar y de mi hacer, a través de mis hechos, debo de portar la luz de Dios. Levante tus bracitos al Señor y dígale: Señor,
aquí estoy. Perdóname, Señor, cuando no he llevado tu luz y no he alumbrado a otros, cuando me he equivocado. Perdóname, Dios. Hoy tú me has hablado, Señor, de alumbrar a otros con esa luz admirable que trae cambio y transformación a otras personas, como lo has hecho en mí. Que a partir de hoy, Señor, muchas personas te glorifiquen a través de mi vida y de lo que han visto y de lo que van a ver en mí. Ayúdame, Señor, a alumbrar en mi casa con tu luz admirable, Padre. Ayúdame, Señor, a alumbrar mi vecindario, a alumbrar en mi empresa, a mi jefe y a mis compañeros de trabajo. Ayúdame, Señor, a alumbrar, a alumbrar, a alumbrar y ganarme a otros para Cristo Jesús. Aquí te entrego mi vida, Señor. Te pido me perdones en lo que me he equivocado y úsame para la gloria tuya. Señor, diga conmigo, Señor, que muchas personas quieran acercarse a ti por lo que ven en mí. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Llena mi corazón de amor, porque Dios es amor para darlo a otros. Muchas gracias, Señor, por el comienzo de esta mañana, y continuaremos el jueves y el viernes con esta palabra, porque además de ser luz, tú nos dices que Dios es amor. Así como nos dice la palabra, Dios es luz, también nos dice Dios es amor. Y como está dentro de nosotros, nos está llamando a amar a otros. Esto lo veremos, si tú nos lo permites, Señor, jueves y viernes en estos ayunos, Padre, para la gloria tuya. Ahora salimos de esta casa, Señor. Salimos de esta casa. Y si hay alguien que todavía no ha entregado su vida al Señor, querido amigo, es hoy tu oportunidad de entregar su vida al Señor, de decirle: Señor Jesús, yo te entrego mi vida, perdona todos mis pecados, me arrepiento y acepto tu sacrificio en la cruz. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero empezar a caminar prendido de tu mano en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la iglesia y por esta palabra que nos deja de alumbrar, de alumbrar y de alumbrar con tu luz admirable, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor, mis hermanos. Si hay alguna persona que hizo tu decisión por el Señor, viene por primera vez, levante su bracito. ¿Hay alguien de pronto? ¿Hay alguien? Bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde, mis amados. Una feliz semana. Y no ahí en la transmisión, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y escúcheme.